Bien, buenas noches. Mi nombre es Luis Heredia, como podemos ver ahí en la pantalla, y vamos a estar hablando un poco de, no lo pases, por favor, vamos a hablar de los conceptos de urgencia y desastre. Bien, una urgencia es todo aquello que pueda comprometer la vida de una persona. Se presentan aquellas situaciones en que la persona corre peligro, pero o sea, su vida no está en riesgo totalmente. Son situaciones como personas con asma o heridas superficiales. Un desastre es una situación adversa causada por un impacto. Puede ser tanto un evento natural como un ciclón y demás, o causado por el hombre como un atentado con bombas y demás. Y esto es durante un periodo de tiempo y es significativo tanto que la comunidad o el ambiente donde se genera no pueden resolverlo por sí solo. Como pueden ver, hay una total diferencia entre ambos conceptos. Algo genera algo global, o no global, más bien donde involucra muchas personas, y otro es donde involucra una sola persona. Bien, entonces esta es la diferencia y los diferentes conceptos, tanto entre urgencias y desastre. Pueden continuar. Bien, buenas, mi nombre es Paola Castillo. Yo voy a hablar acerca del ciclo de la gestión integral de riesgos. Siguiente, por favor. El ciclo de la gestión integral de riesgos, este es un ciclo que comprende 3 fases, las cuales están ligadas por una íntima relación y secuencia que mantienen. Estas han sido convenientemente reconocidas como ciclo de la administración de desastres. Cada una de estas fases y etapas identifican las actividades que se deben realizar a fin de manejar el desastre en sí y, por consiguiente, poder controlar sus efectos. Esta organización cronológica es útil porque permite contar con una organización de trabajo, mediante la cual se puedan elaborar planes para evitar o atenuar los efectos de los desastres sobre la población, la economía y el medio ambiente. Siguiente. Este ciclo de desastres tiene 3 fases, las cuales están divididas en etapas. Las fases son antes del evento o planificación, durante el evento o respuesta y después del evento o recuperación. De cada una de sus etapas voy a estar hablando más adelante. Siguiente. Antes del evento o planificación, esta es la primera fase, corresponde a las actividades anteriores al desastre. Algunos autores le llaman interdesastre o predesastre, es decir, cuando se tiene un periodo de calma. Durante esta fase se aprecian los valores de riesgo del territorio y se evalúa el nivel de preparación de la población ante las amenazas potenciales más frecuentes. Aquí se educa a la población, se adiestran los recursos humanos necesarios, se realizan inventarios y se acoplan los recursos para su movilización rápida. Siguiente. Este es el periodo más importante del proceso, es el más largo y de mayores posibilidades para cumplir medidas de prevención, mitigación y preparación contra emergencia y desastre, según el fenómeno que se esté analizando. Este tiene 4 etapas que son planificación, mitigación, preparación y alerta. Siguiente. La prevención es la primera etapa. Este es el conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que sucesos naturales o generados por la actividad humana causen desastres, como por ejemplo cuando se reubican las viviendas localizadas en zonas de alta amenaza como el cauce de un río antes del paso de un huracán. Siguiente. La mitigación es el conjunto de actividades que se realizan antes de un desastre para reducir o atenuar el efecto de su impacto en la población, la economía y el medio ambiente. La mitigación tiende a reducir los efectos dañinos que sobre vidas y propiedades causan los desastres que no pueden prevenirse, y es necesario establecer prioridades para poner en práctica las medidas más adecuadas. Siguiente.
La preparación es el conjunto de medidas cuyo objetivo es organizar y estructurar la respuesta de la comunidad a las condiciones adversas. Esto incluye educar, capacitar y adiestrar a la población con el objeto de facilitar las acciones para un efectivo y oportuno aviso, control, evacuación y conducta que permitan una restauración lo más pronto posible, tanto física como social. Siguiente. La alerta es el estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. Es la notificación formal, en algunos casos legal, para anunciar la actividad de la respuesta adoptada en función de la evaluación de la amenaza y tiende a limitar el impacto del fenómeno por medio de las acciones de preparación. La declaración de alerta debe tener varias características. Esta debe de ser clara y comprensible, asequible, difundida por todos los medios, inmediata, es decir, sin demora, coherente, sin contradicciones, oficial, procedente de fuentes oficiales o gubernamentales. Siguiente. Durante el evento tenemos la fase de respuesta. Esta fase comprende la respuesta planificada y oportuna para que una amenaza no se convierta en desastre. Se lleva a cabo inmediatamente después de ocurrido un evento adverso y requiere la realización de un conjunto de acciones integradas, multifactoriales y multisectoriales para salvar vidas, reducir sufrimientos, pérdidas económicas y daños al medio ambiente. Esta fase tiene dos etapas que son impacto y emergencia. Siguiente. La etapa de impacto es cuando ocurren las muertes, los traumatismos y las destrucciones, lo que varía ampliamente según los diferentes factores que intervienen en el mismo. Siguiente. La etapa de emergencia es el periodo en que se procede de inmediato a realizar las acciones para salvar vidas. En este se consideran dos momentos. El primero, que es el aislamiento, y el segundo, que tiene las medidas externas de rescates y socorros. El aislamiento, se caracteriza porque la comunidad afectada se encuentra totalmente abandonada a su suerte y muchas de las tareas de rescate y salvamento más urgentes son realizadas por los propios sobrevivientes. El rescate y socorro comienza con la llegada de las brigadas de auxilio que llevan personal médico y suministro de urgencia. Siguiente. Después del evento viene la fase de recuperación. Esta es la fase posterior al desastre. Corresponde al proceso de recuperación y en la cual se realizan actividades para restablecer las consecuencias resultantes a corto, mediano o a largo plazo. Esta se divide en rehabilitación y reconstrucción. Siguiente. La rehabilitación es la recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación de los daños físicos, sociales, evacuación de la población damnificada y la continuidad de la vigilancia epidemiológica. Fundamentalmente, la población evacuada hasta su incorporación a su situación anterior, así como las medidas educativas a la población en riesgo. Por ejemplo, el restablecimiento de los servicios de agua potable, la recogida de desechos sólidos, líquidos y excretas. Siguiente. La reconstrucción es el proceso de reparación del daño físico, social y económico a mediano y a largo plazo, a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del desastre. Esta etapa es la que más recursos y esfuerzos exige. En esta fase debemos de reflexionar sobre las lecciones aprendidas de desastres sufridos para romper el ciclo de desastres, mediante la inclusión de las medidas de prevención y mitigación con el fin de superar el nivel de desarrollo alcanzado y contar con mayores posibilidades integrales para el enfrentamiento a futuros eventos. Siguiente. Saludos, mi nombre es Abigail Mateo y yo continuaré hablando sobre lo que es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo hace referencia a lo que es un grupo de síntomas que están atribuidos a lo que es la obstrucción de las arterias coronarias. El síntoma
que indica un diagnóstico de síndrome coronario agudo principal es el dolor de pecho, que generalmente se encuentra irradiado hacia el brazo izquierdo o hacia el ángulo de la mandíbula. Este dolor es de tipo opresivo y está asociado generalmente a lo que son náuseas y sudoración. El síndrome coronario agudo generalmente ocurre como el resultado de uno o de tres problemas, que son el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en aproximadamente un 30%, infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST en un 25%, o está relacionado con la angina inestable en un 38%. Pasan a la diapositiva, por favor. Estos tres tipos reciben el nombre de acuerdo a la apariencia que se encuentra en el electrocardiograma. Como el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y también el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, pueden existir algunas variaciones en cuanto a las cuales, en cuanto a lo que son la presentación del infarto del miocardio. El síndrome coronario agudo debe ser distinguido de lo que son la angina estable, que ésta se desarrolla durante un esfuerzo físico y luego se soluciona con el descanso. A pesar de que el síndrome coronario agudo es usualmente asociado a trombosis coronaria, también puede ser asociado con el uso de cocaína. Y además el dolor cardíaco en el pecho también puede ser causado por anemia, bradicardia, frecuencia cardíaca excesivamente lenta, o taquicardia, que es la frecuencia cardíaca excesivamente rápida. Pasa a la siguiente, por favor. Entre los signos y síntomas tenemos que el síntoma cardinal de un flujo sanguíneo disminuido hacia el corazón es el dolor en el pecho. Este se experimenta como una opresión alrededor del pecho que puede estar o no irradiada hacia el brazo izquierdo o hacia el ángulo izquierdo de la mandíbula inferior. Esto puede ser asociado con diaforesis, que es la sudoración, náuseas y vómito. Además, puede estar asociado con disnea, que es la dificultad para respirar. En muchos de estos casos, la sensación puede ser atípica, puesto que el dolor se experimenta de una forma diferente o incluso estando completamente ausente, se puede presentar este tipo de infarto. Esto generalmente se da en pacientes de sexo femenino y también en pacientes diabéticos. Siguiente. Ya pasando a lo que es el diagnóstico, debemos de saber que este se va a basar en tres pilares, que son la presentación clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores, como son la troponina. En el electrocardiograma vamos a observar que este tipo de estudio va a servir como una técnica con una gran fiabilidad, ya que esta nos va a indicar si el daño agudo en el corazón es con elevación del segmento ST, indica que hay un nuevo bloqueo en la rama izquierda, y el tratamiento de un infarto cardíaco, la forma va a ser con angioplastía o con trombólisis. Se indica de manera inmediata. En ausencia de estos cambios, no es posible distinguir de una manera inmediata con lo que son la angina inestable. También tenemos lo que son las pruebas de imagen, donde se utilizan la radiografía de tórax, y también tenemos pruebas de sangre, donde se van a evaluar lo que son biomarcadores, como son la troponina, el dímero D si se sospecha de una embolia pulmonar, y también se va a evaluar lo que es el ritmo cardíaco. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención del síndrome coronario agudo, debemos de saber que lo que hay que prevenir es
principalmente la formación de aterosclerosis, y para esto debemos de controlar lo que son los factores de riesgo, como son una alimentación saludable, realizar ejercicio, administrarse tratamiento para la hipertensión si es hipertenso, y también para la diabetes. Evitar fumar, controlar los niveles de colesterol. También en pacientes con riesgo significativo, la administración de aspirina pues ha demostrado reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. La prevención secundaria entonces va a estar relacionada a aquellos pacientes que ya han presentado un infarto de miocardio, y en esto se va a prohibir lo que es fumar o estar en lugares donde se fumen, y entre otras. La siguiente, por favor. El tratamiento. Las personas que presenten síndrome coronario agudo pues son tratadas regularmente con aspirina, clopidogrel, nitroglicerina y entre otros medicamentos. Si persiste el dolor, a estos pacientes se le administra morfina y otros analgésicos como son el óxido nitroso, pues suelen tener un efecto beneficioso que aún esté conocido. El síndrome coronario agudo, específicamente en el infarto agudo de miocardio, puede ocurrir con una elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Y para este también se incluye el cuadro de angina inestable. Si en el electrocardiograma pues cambia subjetivamente de infarto de miocardio, esto provocaría lo que son elevaciones en ciertas ramas y podría presentar lo que es un bloqueo del lado izquierdo. Y para esto se utilizarían lo que son trombolíticos para así destruir el trombo y destapar la arteria. Siguiente, por favor. Entre los biomarcadores para el diagnóstico y para identificar lo que es pacientes que presenten un síndrome coronario agudo, cuando no hay una evidencia en lo que es el músculo del corazón, la isquemia de la albúmina modificada puede servir como un biomarcador. Y también tenemos lo que es la enzima leucocítica que se eleva en el síndrome coronario agudo, también puede utilizarse como un marcador, y la troponina, que es el marcador cardíaco. Siguiente. Bien, muy buenas noches. Para continuar, vamos a seguir hablando de lo que son los aneurismas. Siguiente, por favor. Bien, la definición o el concepto de aneurisma se considera un aneurisma arterial la dilatación permanente de una arteria que presenta al menos el 50% de aumento en su diámetro. Un aneurisma verdadero es aquel que está alterada su estructura de las tres capas, tanto la íntima, media y la periférica. Entonces, a diferencia de un pseudoaneurisma, que es el cual que está delimitado por otras estructuras constitutivas a las paredes de la arteria. Siguiente, por favor. Entonces, los aneurismas se dan alrededor de toda la arteria aorta, tanto la aorta ascendente, la descendente, el callado de la aorta, la abdominal, la torácica, entre otras. Entonces, tenemos aquí, como pueden ver, el aneurisma de la aorta torácica. Entonces, los aneurismas de la aorta torácica son el resultado de una enfermedad degenerativa de la capa media, una disección, son enfermedades autoinmunes, procesos infecciosos como ortitis, tenemos también como aneurisma micóticos, traumatismo como pseudoaneurisma y también por causa de aterosclerosis. Siguiente, por favor. Para hablar un poco de la fisiopatología o más bien de la anatomía
patológica de un aneurisma torácico, podemos ver aquí que es la destrucción de las fibras elásticas, de la destrucción del tracto muscular que abocan a la delimitación de la pared arterial. Esta es la causa inmediata de la formación del aneurisma. Los aneurismas fusiformes, sabemos que hay aneurismas tanto fusiformes como saculares, estos corresponden generalmente a la degeneración de la media, con desaparición de las células musculares. La degeneración de la media se debe a un aumento de la actividad de los metaproteasas, especialmente la metaproteasa 2 y la 9. Los aneurismas micóticos que mencioné anteriormente, por lo general son saculares, presenta un infiltrado leucocítico y áreas de necrosis en la media. El dominado trombo mural que tapiza el interior de los sacos aneuríticos se forman como consecuencia de las turbulencias generadas por los cambios de calibre del vaso neurítico. En el interior para amortiguar más bien lo que es la hemodinámica. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a poder observar? Bueno, los aneurismas torácicos, al igual que en otras localizaciones, pueden ser asintomáticos. Normalmente no dan síntomas. Ahora, puede haber dolor. El dolor puede presentarse no tanto como una manifestación clínica del aneurisma per se, sino de las complicaciones, dígase del aumento o de la rotura del mismo. Tenemos también la insuficiencia aórtica o insuficiencia cardíaca secundaria a esto. Tenemos síndrome de la vena cava superior, que es una compresión de la vena cava superior que va a comprometer al paciente a presentar un edema tanto de cuello como de el rostro, cara. También tenemos disfonía por compresión del nervio laringo recurrente, disnea o estridor por compresión de las vías aéreas o respiratorias altas. Puede haber hemotisis por erosión de la tráquea o el bronquio. En ocasiones, un aneurisma de la aorta torácica descendente comprime el esófago y causa disfagia y hematemesis por erosión. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, la radiografía de tórax se puede utilizar para diagnosticar, pero esta no es de gran importancia, porque en ella solo vamos a ver un aumento de la estructura que podría darnos otro tipo de diagnóstico. La radiografía de tórax izquierda, del lateral izquierdo, puede darnos mayor utilidad que una AP o una PA, pero como dije anteriormente, no es lo que más utilizamos. Lo que más se utiliza es una tomografía computarizada. Esta es el estudio excelente para localizar, ver la magnitud y diagnosticar lo que es un aneurisma. También tenemos el ecocardiograma transesofágico. A través del esófago podemos mandar ondas sonoras, para poder visualizarlo. La angiografía es excelente para decir o poder ver el aneurisma y su diámetro y la relación. También la arteriografía con o sin sustracción digital en varias proyecciones permite definir la anatomía de la aorta, la extensión del aneurisma y la permeabilidad de las grandes y pequeñas ramas aórticas. La resonancia magnética la ponemos al final, no es que no sea excelente, pero el tiempo que toma y el costo, por eso es de preferencia una tomografía computarizada que puede ser también con contraste. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial? Si el paciente presenta dolor torácico, debe descartarse otras causas como cardiopatía isquémica, disección de aorta, rotura espontánea de esófago, que es el síndrome de Box, también úlcera gastroduodenal, hernia hiatoesofágica, pericarditis, procesos torácicos osteoarticulares o procesos pleurales inflamatorios. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, como ya hemos mencionado, la evaluación espontánea del aneurisma torácico es hacia la disección o la rotura. Es el 80% de los aneurismas de más de 6 centímetros de diámetro se rompe después de 5 años
del diagnóstico. La rotura suele coincidir o conducir más bien a la muerte por un shock hipovolémico o por insuficiencia cardíaca grave. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Se acepta por consenso. La otra, por favor. La anterior. El tratamiento en sí es quirúrgico. Quirúrgico. Me pasaste la anterior, por favor, la anterior. Entonces, anterior. Ahora, bueno, el tratamiento se acepta por consenso que la reparación quirúrgica debe ser indicarse con aneurisma torácico sintomático en asintomáticos que tenga un diámetro igual o superior a 6 centímetros de diámetro o que experimente un crecimiento superior a 1 centímetro por año. La técnica empleada para el tratamiento es la localización y la extensión por la forma del aneurisma. Es más bien, se pueden usar prótesis para suplantar o sustituir la porción de la arteria afectada. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los aneurismas de la aorta abdominal. Estos son los más frecuentes de los aneurismas. Su etiología es degenerativa, relacionada generalmente con aterosclerosis, suele ser asintomáticos, casi como toda la mayoría, y el diagnóstico causal es el transcurso, la exploración de imágenes por otros motivos, dígase dolor osteomuscular, por exámenes ginecológicos, entre otros, también renales. Por ese tipo de estudios, cuando van pacientes a verse, por ejemplo, una sonografía de abdomen para ver riñón y se dan cuenta de que tienen un aneurisma. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas pueden ser manifestadas como una masa pulsátil que a veces es acompañada de dolor abdominal o lumbar inespecífico o dolor a la palpación del abdomen. En menos de un 5% de los casos se ve acompañada por pérdida de peso. Y en la tomografía puede observarse un halo inflamatorio, periaórtico y fibrosis, con obstrucción ocasional de los uréteres puede haber también. Siguiente, por favor. Los aneurismas tóraco-abdominales son de origen generalmente ateroscleróticos y afectan la aorta torácica, la abdominal y sobre todo el sector de emergencia de las ramas viscerales del tronco celíaco, la mesentérica superior y también las arterias renales. Su tratamiento mediante cirugía, como todos los demás, pero en esta parte son convencional y una incisión toracofreno de laparostómica. Consiste en sustituir la zona dilatada por una prótesis poliéster en reemplazar la arteria degenerativa. También en esta se puede excluir endovascularmente la zona aneurésmica con endoprótesis y revascularizar las ramas con un stent cubierto selectivo. Siguiente, por favor. Bien, ya para culminar, todos los aneurismas que he mencionado tienen el mismo tratamiento, que es quirúrgico, y las manifestaciones clínicas se relacionan entre sí. Los aneurismas de las ramas viscerales de la aorta son aquellos formados fundamentalmente en el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria esplénica, las arterias renales. La rotura y en menor medida la trombosis puede ser sus complicaciones más graves. Su clínica suele derivar de las complicaciones, o sea que en sí pasa como asintomático. En numerosas ocasiones el diagnóstico es casual durante la realización de pruebas diagnósticas, como mencioné anteriormente, ecografía, tomografía, por otros motivos. Siguiente. Es cuanto. Buenas, mi nombre es Wanda García y yo estaré hablando acerca del edema agudo de pulmón.
El edema agudo de pulmón es una urgencia médica con alta mortalidad que requiere una intervención inmediata y habitualmente ingreso hospitalario. Se caracteriza por disnea e hipoxia secundarias al acúmulo de líquido en el pulmón que altera el intercambio gaseoso y la distensibilidad pulmonar. Este se clasifica en edema de pulmón cardiogénico y no cardiogénico. El edema agudo de pulmón cardiogénico, en este el intersticio y los alvéolos pulmonales son ocupados por trasudado plasmático a causa de incremento de la presión hidrostática en las venas pulmonares. Los factores que pueden desencadenar el edema agudo de pulmón cardiogénico son la fibrilación auricular, arritmias ventriculares o supraventriculares y cardiopatía isquémica, así como también la disminución excesiva de la precarga. En el edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico, es una acumulación alveolar de líquido y proteínas por aumento de la permeabilidad capilar. Entre los factores que son desencadenantes de este tipo de edema son el incumplimiento del tratamiento y la dieta, drogas antiarrítmicas, abuso de alcohol, insuficiencia renal, infecciones, anemia, neumonía, sobredosis de narcóticos, inhalación de humo y otros agentes tóxicos, altitudes y traumas. Entre los signos y síntomas vamos a tener la hinchazón del miembro inferior, taquicardia, distensión de las venas del cuello, piel pálida y húmeda, fatiga, disnea de esfuerzo, otopnea, cianosis y un esputo teñido de sangre, esputo espumoso rosado o blanco. Entre la primera impresión de manejo de esta urgencia vamos a tener el tratamiento postural. Colocar al paciente en sedestación para disminuir la presión hidrostática en los vértices pulmonares y con las piernas colgando para disminuir el retorno venoso y con ello la precarga. Administrar oxígeno con mascarilla tipo Venturi al 50%, preferiblemente con bolsa de reservorio, con la cual el CO2 de oxígeno se aproxima al 100%. La primera impresión del manejo, si no dispone de mascarilla, hacerlo con gafas nasales a un flujo de 3 a 6 litros por minuto, una canalización de vía venosa manteniéndose con un suero glucosado del 5 a 7% gotas por minuto y la monitorización electrocardiográfica de la tensión arterial y pulsiosimetría, si dispone de ello, y sondaje vesical para la ventilación de la diuresis. Ahora continuaré hablando acerca de la insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca crónica, las causas que originan una insuficiencia cardíaca congestiva, engloban todas aquellas enfermedades del corazón que alteran el llenado, la expulsión de la sangre desde el ventrículo o ventrículos. Entre los mecanismos que la producen está la alteración primaria de la contractilidad, que puede ser un infarto al miocardio, infecciones, isquemia aguda transitoria, sobrecarga de presión o de volumen a consecuencia de hipertensión arterial o cardiopatías, pueden ser valvulares o congénitas. La alteración de la diástole, secundaria a enfermedades del pericardio, una hipertrofia del miocardio o una miocardiopatía restrictiva o hipertrófica. Y las taquiarritmias, que entre las más frecuentes está la fibrilación auricular o bradiarritmias. En el cuadro clínico, los síntomas son el resultado de los efectos derivados de una insuficiencia retrógrada y anterógrada y aparecen en constelaciones diferentes en función de cuál de los ventrículos presenta la insuficiencia. Según la clasificación de la gravedad del New York Heart Association, se basa en la evaluación de la presencia de fatiga, disnea y palpitaciones durante el esfuerzo, yendo desde una clase 4 hasta una clase 1, que es la más leve, donde no hay limitaciones, la actividad ordinaria no provoca fatiga, la disnea ni tampoco palpitaciones. Y en la 4, que cualquier actividad física provoca síntomas, los síntomas de insuficiencia cardíaca aparecen incluso en reposo o cualquier actividad física. Entonces, los síntomas y signos de la insuficiencia del ventrículo izquierdo son debido a una congestión en la circulación pulmonar. Podemos aquí tener disnea, otornea, disnea parasítica nocturna, siendo los signos respiración acelerada, crepitantes. Pueden estar acompañados de sibilancias y roncos. En los síntomas y signos de insuficiencia del ventrículo derecho, que es una congestión en la circulación sistémica, podemos tener edemas,
principalmente en zonas maleolares, falta de apetito, náuseas, estreñimiento. También en los signos podemos encontrar trasudados en las cavidades corporales, hepatomegalia y dolor a la palpación, distensión venosa yugular, a veces reflujo hepatoyugular y el signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa en las venas yugulares durante la inspiración, como en la pericarditis constrictiva. Siguiendo con esto, los signos y síntomas comunes, otros incluidos como el del bajo gasto cardíaco, vamos a tener una reducción a la tolerancia al esfuerzo físico, fatiga, cansancio, prolongación del tiempo de recuperación después del esfuerzo, sino como palidez y frialdad. También aumento del componente pulmonar del tono 2 cardíaco. Y entre los signos y síntomas con gasto cardíaco aumentado está relacionado con la circulación hipercinética, como una presión del pulso elevada, latido apical de carácter vivo, como un pulso saltón, y a veces una pulsación del lecho unguial, taquicardia y cambios en la auscultación. Y, por último, los síntomas con función sistólica preservada son similares a la disfunción sistólica, con disnea de esfuerzo y otros síntomas de congestión pulmonar. Aparentemente, no aparecen estos signos claros de hipoperfusión periférica. Aquí tenemos un resumen de cuándo sospechamos de que un paciente tiene una insuficiencia cardíaca entre los síntomas mencionados anteriormente. Y por último, el tratamiento en urgencias. El objetivo del tratamiento está en aliviar los síntomas del paciente y prevenir el agravamiento de la enfermedad. Para ello, tendremos tratamiento de primera línea con administración 4 de bolos o infusión continua, diuréticos de asa como la furosemida de 50 a 100 miligramos 2 veces por día, nitratos como la nitroglicerina, nesideritina y en pacientes hiposémicos, oxígeno, opiáceos, ventilación masiva con mascarilla ajustada. En los diuréticos, como mencioné anteriormente, el principio fundamental es prescindir la dosis mínima de un diurético necesario para que el paciente no presente edema. Los nitratos, que son los vasodilatadores de tipo nitratos, están recomendados en la fase temprana de la insuficiencia congestiva en pacientes sin hipotensión asintomática, presión sistólica menor de 90 miligramos de mercurio o valvulopatía obstructiva importante. Los sensibilizadores de calcio, como el lobicimedan, y con una dosis de 6 a 24 micras, bueno, para pasar en 10 minutos, y la niceritidina, con una preparación purificada estéril de péptido natriurético tipo B humano, y los agonistas de la aldosterona. Gracias. Ok, buenas noches. Mi nombre es Mariana Bernardo, el cual estaré presentando el tema de la valoración de problemas cardiovasculares. Dentro de esta, siguiente, por favor. Dentro de esto tenemos la pericarditis, siguiente, que no es más que la inflamación del pericardio, a menudo con acumulación de líquido. La pericarditis puede observarse debido a numerosos trastornos, por ejemplo, la infección, el infarto de miocardio, traumatismo, tumores, trastorno metabólico, pero a menudo es idiopática. Dentro de la sintomatología que se presenta, siguiente, esta incluye lo que es dolor o rigidez torácica, que a menudo esto van a empeorar con la respiración profunda. Aquí podemos ver que el gasto cardíaco puede reducirse en gran medida si se desarrolla lo que es taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Siguiente, esto de acuerdo a su grado e inicio de evolución, se pueden clasificar en aguda, que esto depende de menos de 4 a 6 semanas de evolución, incesante, de más de 4 a 6 semanas y sin remisión. También puede ser recurrente, que aquí vamos a encontrar la aparición de nuevos síntomas de pericarditis, luego de un periodo asintomático de 4 a 6 semanas. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que es la crónica, que van de más de 3 meses de evolución. Siguiente, como dije anteriormente, dentro de la fisiopatología, pueden ser aguda, subaguda y crónica. Siguiente, la pericarditis aguda, esta va a aparecer rápidamente
Esta promueve lo que es la inflamación de la cavidad pericárdica y a menudo derrame pericárdico. La inflamación se puede extender al miocardio, epicardio o miopericarditis. La enfermedad aguda puede tornarse subaguda o cronificarse. De esta forma se desarrolla más lentamente y su característica destacada siempre va a ser el derrame. Dentro de la sintomatología, tenemos que la pericarditis, esta tiende a causar lo que es dolor torácico y un roce pericárdico, a veces con disnea. La primera evidencia de la enfermedad puede estar representada por lo que es el taponamiento cardíaco con hipotensión arterial, shock o edema de pulmón. Para el diagnóstico de esta, vamos a realizar lo que es la ecocardiografía, también podemos realizar la electrocardiografía y una radiografía de tórax. También le podemos realizar al paciente lo que son las pruebas para identificar la causa, por ejemplo, la aspiración del líquido pericárdico, la biopsia pericárdica, entre otros. La pericarditis subaguda, esta, como le dije anteriormente, se va a producir semanas después, se produce semanas a meses después de un evento desencadenante. La crónica se define como la pericarditis persistente de más de 6 meses de evolución. Pasamos a otros problemas cardiovasculares que tenemos. Dentro de eso tenemos también la endocarditis, que no es más que la inflamación del revestimiento interior de las válvulas y cámaras cardíacas que forman lo que es el endocardio. Normalmente esta inflamación está causada por una infección bacteriana que crece dando lugar a lo que son las vegetaciones valvulares, y en raras ocasiones puede ocurrir por una infección fúngica. Dentro de las causas que podemos encontrar en esta siguiente, voy a pasar a la siguiente. Dentro de las causas que podemos encontrar, podemos decir que esta se puede producir a raíz de lo que es una infección viral, ya sea por hongo, pero la más común que se genera es debido a la penetración de una pequeña cantidad de bacterias que llegan al torrente sanguíneo por la cavidad bucal, la piel y las vías respiratorias. Esas son las causas principales. Siguiente, entre los factores de riesgo que existen para contraer la enfermedad, vamos a encontrar cualquier procedimiento de cirugía dental que incluya lo que es el sangrado, así como la gingivitis o la infección e inflamación de las encías. Ese es uno de los riesgos. También la colocación de vías de acceso permanente, como los catéteres a las venas, o el consumo de droga por vía intravenosa, puesto que a menudo se inyectan lo que son las bacterias directamente en las venas a través de lo que son las jeringas o las soluciones ya contaminadas. Tenemos también los procedimientos de trato respiratorio, como la amigdalectomía o la broncoscopía con broncoscopio rígido, entre otros procedimientos. Siguiente, dentro de la sintomatología, podemos encontrar de manera lenta la subaguda o repentina, que puede ser la aguda. En el caso de la endocarditis bacteriana aguda, el primer signo de alerta es una fiebre que va a estar elevada a 40 grados Celsius,